Si una cucaracha quisiera explicar cómo es el ser humano, jamás lo va a poder hacer con cabalidad. Es cucaracha. Del mismo modo, el hombre jamás va a poder explicar cómo es Dios, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Y hay cosas que van a quedar así en el misterio, pero la palabra enseña. Ahora, estamos hablando de glorificar a Cristo, y va a ser el tema que vamos a repetir muchas veces. ¿Qué significa glorificar a Cristo? A mí me preocupa porque en mi iglesia muchas veces les he preguntado, la visión de nuestra iglesia en una parte dice, glorificamos a Dios y bla, 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 ¿no? Como dicen todas las visiones de la iglesia. Algunas veces les he preguntado, ¿para qué existimos o para qué hacemos? Para glorificar a Dios, dicen. ¿Qué es glorificar a Dios? Y no sabemos. Porque se ha vuelto como un eslogan. Ese eslogan que antes manejábamos, ¿se acuerdan? De Cristo no es religión, es vida. Y todos lo abrazábamos. Y en realidad la Biblia dice que son ambas cosas. Pero nos gustaba, era algo que hemos acuñado para nosotros, era parte de nuestra jerga. Y nos gustaba. Muchas veces glorificar a Dios se ha vuelto igual parte de nuestra jerga, un concepto que muchas veces ni entendemos. ¿Qué es glorificar a Cristo? O glorificar a Dios, cualquiera de las dos cosas. Cuando hablamos de glorificar a Cristo, lo que tratamos de hacer es mostrar a Cristo, amarlo y temerlo en la dimensión de lo que Cristo es. Ayer yo perdí mi vuelo y fue una semana de mucho trabajo. Realmente para mí era un aliciente pensar que en media hora voy a estar en Cochabamba y voy a dormir toda la noche, porque he trabajado casi por 2 semanas hasta las 11 de la noche y estaba bien cansado y perdí mi vuelo. Y entonces me dijeron, ponte en la lista de espera. Ya me pongo feliz en la lista de espera. Hay un vuelo más tarde y después solo el sábado. Entonces me pongo en la lista de espera y me dice, eres el número 35. Querría decir que todo el avión esté vacío, o sea que casi todos los pasajeros de ese vuelo no vengan para que yo entre. Y claro, ese momento te sale tu humanidad pecaminosa y oré en ese momento, Señor, si tú eres Dios, por favor, ayúdame. Porque esto es casi imposible, soy el número 35, no voy a entrar. Y estoy cansado. Y salieron unas lágrimas, realmente estaba cansado. Y no podía entender por qué me pasó esto ayer. Y en eso me acordé de la gloria de Dios. Él no hace lo que quiero. Él no funciona según mis emociones, mis peticiones y mis sentimientos. Él funciona según Él. Y me fui al baño. Tan chiquitos esos baños, no se puede ni orar. Me fui a un rincón y ahí me arrodillé y le dije, Señor, en gran parte esto es mi culpa. Y realmente yo quisiera ver, o sea, quisiera tener esa dicha de ver tu poder, pero no necesito viajar en este avión para ver eso. Que se haga tu voluntad. Eres Dios. Salí del baño, fui otra vez a esperar y me dijeron, ya no hay. Han entrado 3 de los 30 y tantos. Y listo, me fui alegre a la flota, ¿no? Y bueno, es cansador venir en flota cuando viajas demasiado, digamos. Pero una de las cosas que quiero decirles con esta historia es que muchas veces hay en nosotros una tendencia de ver a Dios a nuestra manera, de configurar a Dios de acuerdo a nuestra necesidad. Y Dios es Dios. Cuando hablamos de glorificar a Dios, estamos hablando de
entender quién realmente es Dios, qué significa Dios para nosotros, Él sobre nosotros y nosotros debajo. Entender cada una de las cualidades, eso significa glorificar a Dios. Eso va a cambiar la visión de todo lo que tú hagas. Tu oración ya no va a ser, Señor, yo te pido esto, yo te ordeno que hagas esto, porque es Dios. Lo glorificas cuando entiendes quién es Él y que está sobre ti y que es trascendente a ti. Cuando no tienes esa comprensión, entonces toda tu relación con Él se deforma porque tienes una idea deformada de Dios. ¿Entienden lo que quiero decirles? Yo tenía un primo que en mis épocas, no soy muy antiguo, pero seguro ustedes no han visto esta novela, se llamaba Quinceañera. La actora principal se llamaba Adela Noriega, hasta ahora es una chica muy linda. Y en esa época, mi primo hablaba de su chica. He conseguido una chica linda, linda, linda. Es como la quinceañera. Y a mí me daba envidia, no tenía 14 años creo. Me daba envidia, yo decía, ¿cómo mi primo tan feo se ha conseguido una chica tan linda? Y todo el tiempo me hablaba de ella, me decía, es cariñosa, pero si viera su pelo, sus ojos, y es alta, no es enana, y todo eso, ¿no? Y yo me hice una imagen así grande de ella, ¿no? Qué suerte la de mi primo feo, ¿no? Y un día nos la presentó, y ese día hasta me bañé. Yo ya tenía chica, ya tenía con quién estar, pero no sé por qué, era como el privilegio de la chica de la que me había hablado tanto. Cuando llegó, era más parecida a Clarabella que a la quinceañera. No sé si ustedes saben de Clarabella, pero es la esposa de Tribilín, y es fea, ¿ya? Y era así. Y yo estaba totalmente frustrado. No veía a Adela Noriega por ningún lado. Ahora, cuando nosotros no entendemos, no podemos ver bien a Cristo, eso es lo que expresamos a otros. ¿Cómo glorificamos a Cristo? Bien, cuando realmente entendemos cómo es Cristo. Y así vivimos y así lo expresamos al resto de las personas. ¿Entienden lo que quiero decirles con esta historia? Mi primo tenía una mala visión, un mal enfoque, estaba viendo con otros ojos a esta mujer y tenía una idea deformada de ella, y eso es lo que expresaba a otros, una idea también deformada. En cuanto a Cristo, por eso es importante primero conocer quién es Cristo, la gloria de Cristo, y entonces vamos a contar a los demás cómo es Cristo. Eso significa glorificar a Cristo, expresar a otros lo que Cristo realmente es, con toda la gloria inherente a Cristo. Voy a decir algunos adjetivos, atributos de Cristo, porque Cristo es excelso, trascendente, supremo, poderoso, omnisciente, sabio, venerable, sempiterno, soberano sobre todos y todo. Y muchos otros atributos. A eso le llamamos la gloria de Dios. Pero aún esos conceptos siguen siendo conceptos hasta que no los palpemos. Y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de palpar qué es la unión hipostática, que así se llegó a llamar esta doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Tenemos que entender, sin embargo, antes de estudiar, que la gloria de Dios es difícil de ver totalmente, como el pastor hace un rato nos dijo, es algo que vamos a ver completamente en el cielo. Pero acá debemos luchar, como vimos lo que decía John Owen, debemos luchar por tratar de ver cómo es el Señor, para amarlo, para respetarlo, para temerlo de acuerdo a cómo es el Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo
antes de este versículo, está diciendo muchas cosas de las que él tenía un orgullo personal. Su alcurnia, de dónde venía, era de la tribu de Benjamín, había tenido altos estudios como fariseo, y lo que él está diciendo, todas esas cosas para mí son basura. ¿Por qué? Porque yo quiero alcanzar conocer a Cristo. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Todas las cosas las tengo por pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. ¿Por qué quería conocer Pablo así a Cristo? Expresado donde están ustedes sería algo como esto: yo dejo mi negocio, yo dejo mis cosas, yo dejo todas las cosas que me perjudican y voy a leer la palabra porque quiero conocer a Cristo. Quiero saber cómo es Cristo, porque esa es la única manera en la que realmente podré glorificar a Cristo. Si no lo conozco, no voy a poder glorificarlo. Primero tengo que ver la gloria de Cristo y entonces voy a poder glorificarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. En 1600, el puritano John Owen dijo: hay algunas personas que esperan ser salvos por Cristo y ver su gloria en el próximo mundo, pero no se preocupan por meditar acerca de esta gloria en este mundo. Sí, para muchos es muy cómodo. Yo no entiendo eso de las dos naturalezas de Cristo, yo no entiendo esto de la omnipotencia de Cristo, esto de la omnisciencia de Cristo, y bueno, lo voy a dejar para el otro mundo porque allá Dios nos va a explicar todo. Pero una de las razones por las que estamos acá en esta tierra es por querer conocer eso. Por favor, si tuvieran agua tibia, estoy a punto de perder la voz, perdón. Tenemos que luchar por conocer la gloria de Cristo en esta tierra. Debemos hacer nuestro esfuerzo, y como John Owen decía al principio, si no funciona con la mente, orando, con el corazón. Si no funciona así, tratando de sentir a Dios. De alguna forma tenemos que nosotros conocer la gloria de Dios. Debe ser nuestra lucha constante en esta tierra y no esperar que todo se nos sea mostrado allá en el otro mundo. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es pisar con mucho cuidado terreno santo. Porque estudiar a Dios no es como estudiar una ciencia o una persona o un animal. Estudiar a Dios es lo más difícil que pueda haber en este mundo. Y lo que vamos a hacer es pisar con mucho cuidado terreno santo, les decía, pero quizás solamente vamos a ver el borde de lo que es la unión hipostática, las dos naturalezas de Cristo. En primer lugar, entonces, vamos a ver la humanidad de Cristo. La Biblia nos enseña acerca de la humanidad de Cristo. Cuando nació, por ejemplo, el Señor Jesús, lo podemos ver en su nacimiento virginal. Jesús fue concebido igual que cualquiera de nosotros, o más bien fue concebido diferente de nosotros, pero en cuanto al proceso de gestación, fue igual que cualquiera de nosotros. Lo único diferente en el nacimiento virginal del Señor Jesús fue la concepción, porque como ustedes saben fue un milagro del Espíritu Santo. Pero el resto del proceso fue igual que cualquiera de nosotros. También María y José tuvieron que esperar 9 meses para que Jesús naciera. También cada célula del Señor Jesús se fue dividiendo una tras otra hasta mórula, y de mórula a otra cosa pasar a un embrión y llegar de una forma tan natural como cualquiera de nosotros se ha desarrollado en el vientre de su madre. Igual que cualquier bebé ha tenido que luchar con las muchas cosas que atacan a los bebés desde el vientre de su madre. Jesús, dice la Biblia, que en todo fue semejante a nosotros. Por otro lado, vemos la naturaleza humana de Cristo en sus debilidades y en sus limitaciones humanas. Jesús, por ejemplo, en Lucas, nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Jesús, igual que nosotros, ha tenido que aprender a caminar, a hablar y a escribir. No había nada diferente en él. Hay un versículo en Lucas 2:40 que dice, el niño crecía y se fortalecía, y hay una frase allá que dice, se llenaba de sabiduría. No es que Dios o Jesús nació con un paquete de conocimiento y listo, ya no tenía que estudiar. Su conocimiento fue creciendo gradualmente, dependiendo de sus papás, dependiendo de sus maestros y por supuesto del Espíritu Santo. Hay un libro apócrifo que se llama El Evangelio de Santo Tomás. Y en este libro se ve al niño Jesús como un niño malcriado y soberbio, que nunca deja que nadie le enseñe. Él mata de vergüenza a su primer maestro porque lo ridiculiza, sabía muchas cosas más que su maestro. Y le dice que no tenía necesidad de estudiar. A su segundo maestro lo mata porque le quería enseñar. Y al tercero lo perdona, a su tercer maestro, porque su tercer maestro le dice, Jesús, tú sabes todo, yo no puedo enseñarte. Ah, le dice a su maestro, entonces puedes irte, y lo manda vivo. No fue así. Les voy a leer unos versículos de este evangelio, que es falso por si acaso. El evangelio de Santo Tomás dice así: viendo José que el niño crecía en edad y en inteligencia, y no queriendo que permaneciese iletrado, lo llevó a un segundo maestro. El otro maestro ya se fue corriendo porque era muy malcriado este Jesús de este evangelio. Y este maestro dijo a José: le enseñaré primero las letras griegas y luego las hebraicas, porque el maestro conocía la inteligencia del niño. Sin embargo, después de haber escrito el alfabeto, se ocupó largamente de él, y Jesús no les respondió hasta que le advirtió: si eres verdaderamente un maestro y conoces bien el alfabeto, dime primero el valor del alfa y yo te diré luego el valor de beta. Pero el maestro, irritado, le pegó en la cabeza, y el niño en su dolor lo maldijo, y aquel cayó muerto sobre la faz de la tierra. Y el niño volvió a casa de José, que quedó muy afligido, y recomendó a su madre: no le dejes pasar la puerta, porque cuantos lo encolerizan quedan heridos de muerte. El Jesús de este evangelio falso era un chico que no quería aprender nada de nadie, porque el Jesús de este evangelio falso venía con un conocimiento en su cabeza que nadie podía superar, y cuando alguien quería enseñarle, lo mataba, como en este caso. Este fue su segundo maestro. Cuando Lucas nos dice se llenaba de sabiduría, la palabra en griego es pleuromenón. Hay muchos que están estudiando griego acá. La palabra está en voz pasiva. Y una voz pasiva significa algo que uno no hace, es algo que viene de afuera. Sí, Jesús aprendía de afuera, de sus maestros, de sus padres, del Espíritu Santo. Por eso dice Lucas, se llenaba de sabiduría. Así que para algunos que piensan que tal vez Jesús nunca fue a la escuela porque no necesitaba, Jesús tuvo que ir a la escuela, tuvo que estudiar, amanecer muchas veces para aprender algunas cosas de la palabra del Señor, sobre todo porque era lo que se estudiaba en esta época. Por otro lado, en Juan 4:6 dice la palabra del Señor que se cansaba. Dice, y estando allí en el pozo de Jacob, Jesús cansado del camino, dice. Jesús también se cansaba. No porque Él era Dios, Él no se cansaba, estaba cansado, y a pesar de eso hacía mucho ministerio. En Juan 19:28 dice que Él tuvo sed. En la cruz Él dice, tengo sed. Tuvo hambre. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Sintió debilidad física. Cuando Cristo estaba yendo hacia la cruz y estaba llevando su cruz también, cargado, en un momento se sintió fatigado, ya no pudo más, la debilidad lo venció y tuvieron que pedir
a Simón de Cirene que lo ayudara. Porque él era hombre, tal cual nosotros lo somos. Finalmente su cuerpo, como el cuerpo nuestro, va a llegar a ese momento, cesó de tener vida. En Lucas 23:46 dice, entonces clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró o murió. Su mente, en tercer lugar, era hombre porque su mente, su alma y sus emociones eran humanas, ¿no? Él tenía sentimientos muy profundos. Cuando veía sufrir a la gente, él tenía sentimientos humanos. Tenía compasión por los hombres. Él no decía, bueno, yo soy Dios, los humanos son otros tipos de seres, entonces yo no tengo compasión de ellos. Él tenía compasión, misericordia, muchas emociones, tal cual nosotros los seres humanos tenemos. Por eso en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. En todas las cosas, él pensaba como humano. Habían muchas cosas dentro de él, emociones humanas como asombro en Mateo 8:10, tristeza, llanto en Juan 11:35, súplicas con lágrimas según Hebreos 5:7, también tentaciones, pero nunca pecó. Eso sí dice la palabra del Señor, nunca pecó. Así que el niño malcriado de Santo Tomás es una falsa imagen de Cristo. Les voy a leer unos versículos más de este evangelio apócrifo. Está en Santo Tomás 4:2, dice así: otra vez Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Y Jesús, muy molesto, exclamó: no continuarás tu camino. Y acto seguido, el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron, ¿de dónde procede este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José y a María y se quejaron diciéndole, con semejante hijo no pueden ustedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. ¿Qué idea más distorsionada de lo que Cristo es? ¿No es cierto? La Biblia dice que Jesús fue tentado en muchas cosas. Y en esta historia dice que un niño vino y le chocó la espalda y él enojado le dijo, no continuarás más, y ahí murió. Los padres preocupados fueron a quejarse con María y José y le dijeron, este niño es un asesino, por favor váyanse de su pueblo, de este pueblo. La Biblia dice que él nunca pecó, aunque fue tentado en muchas cosas. Si hubiese ocurrido esto, si un niño le chocó, seguramente él se hubiese sentido lastimado, era humano. Y tentado tal vez a querer hacer algo, pero él nunca pecó. Había piedad en él. Jesús era humano en todo. Finalmente, Jesús era humano en su apariencia humana, por su apariencia humana. Si ustedes hubiesen visto a Jesús en un montón de personas, no era diferente. Por eso algunos de los discípulos cuando veían a Jesús decían, ¿Él es Jesús? No sé si ustedes han visto Corazón Valiente. Bueno, seguro han visto, ¿no? En un momento la gente empieza a hacerse ideas de William Wallace, el héroe de la película, ¿no? Y la gente dice, es alto, tiene 2 metros, manda rayos por sus ojos. Tenían una falsa idea de lo que era William Wallace. Y muchas veces pensamos que Cristo era distinto, que irradiaba de pronto tal vez más luz en sus ojos. Había algo, hay un libro falso que se llama El caballo de Troya, que habla acerca de Jesús. Es un libro falso que habla de cómo sus dientes él no los podía abrir mucho, dice, porque cuando sonreía una luz brillaba porque sus dientes eran tan brillantes, pero eso es una idea falsa. Jesús, si hubiese estado entre un montón de personas,
era tan humano como cualquier ser humano, con un cuerpo no muy distinto a ningún otro cuerpo. Bueno, vamos a ver ahora la naturaleza divina de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver la divinidad de Cristo. Hay dos razones, solamente dos vamos a ver por el tiempo, porque quiero en realidad detenerme más en el último punto. ¿Por qué era necesario que Jesús fuese Dios y hombre a la vez? En cuanto a la naturaleza divina de Cristo, solo voy a decir dos cosas. Se usa para Cristo el mismo término que se usa para el Padre. Se le dice a Cristo Dios. Sabemos que Jesús era Dios también por el término que se usaba para Jesús. Se le decía Dios. Este era un término exclusivo para el Padre, pero a Él también se le decía Dios. En Juan 1:1 dice, y el Verbo era Dios. Y allá el Verbo es Jesús. En Juan 1:18 dice, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 20:28 le dijo Tomás al Señor, Señor mío y Dios mío. En Romanos 9:5 dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza de la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como se usaba para el Padre, el título Dios se usaba también para Jesús. Otro título que se utilizaba mucho para el Señor es la palabra Kyrios. Hay una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que es una versión en griego del Antiguo Testamento, y allá se utiliza para nombrar al Padre 6.814 veces esta palabra que ven adelante, Kyrios. Y esa es una de las palabras que más se usa para Jesús en el Nuevo Testamento. Pero por 6.814 veces en el Antiguo Testamento se usa la palabra Kyrios en la Septuaginta para nombrar a Dios el Padre. Por eso sabemos que Jesús también era Dios. Les decía, detenerme un poquito en el tercer punto. ¿Por qué era necesario que Cristo sea completamente humano y completamente Dios? Porque la doctrina dice que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. En primer lugar, era necesario que Jesús sea completamente hombre porque Él debería representarnos en la obediencia. Como seres humanos, nosotros tenemos una condición miserable. No podemos responder nunca con obediencia a Dios. No tenemos el poder de hacer la voluntad de Dios como Él quisiera que lo hagamos. Cuando Él nos creó, Él nos hizo para que hubiera gozo en nosotros en hacer la voluntad de Dios. Felicidad en obedecerle. Yo tengo un hijo chiquito que ya tengo miedo de que crezca porque lo he disfrutado. 4 o 5 años. ¿Me puedes sostener este martillo? Yo. Con gozo hace las cosas. ¿Alguien me puede ayudar? Y tengo mi hijo mayor de 21 años. ¿Alguien me puede ayudar? Y mi hijo mayor se hace a los locos, pero él corre. Yo, ¿qué tengo que hacer? No, tú no puedes, es muy grande lo que hay que hacer. No, pero yo te puedo ayudar. Los niños pequeños sienten un gozo grande por ayudar, por obedecer a sus padres. Ellos tienen una mente muy pequeña, pero suficiente como para entender, Él es mi padre, yo soy su hijo, yo lo quiero mucho a mi padre, así que de esa forma tan sencilla, ellos deciden obedecer. Así es el concepto, bien sencillo, Él es mi papá y yo soy el hijo.
pero los seres humanos hemos perdido esa capacidad de entender ese concepto tan sencillo. Él es Dios y yo criatura. Él manda y yo obedezco. No podemos. Estamos incapacitados de obedecer a Dios. Por eso era necesario que Dios se haga hombre, para ser obediente en la falta de obediencia en nosotros. Nosotros no podemos, estamos muertos. Muchas veces el Señor nos dice en su palabra: obediencia quiero más que sacrificios. Lo dice de forma explícita. Lo que está diciendo en la palabra muchas veces el Señor es más que tu ofrenda, más que tu asistencia a la iglesia, más que toques este órgano, más que cumplas con todas las cosas. Obediencia quiero, dice el Señor. No está diciendo que esas cosas no son importantes, pero en el rango de cosas importantes, la prioridad para Dios es que Él diga y uno obedezca, porque eso es lo natural. Él es Dios y nosotros criaturas. Estuvimos hechos al principio para obedecerle, pero no podemos. Y esa es nuestra desgracia. Y Dios se hizo hombre para subsanar esa imposibilidad en nosotros. Y Él obedece en representación de nosotros. En Romanos 5:18 dice la palabra: también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Les voy a repetir el versículo, Romanos 5:18. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Un día, cuando vamos a estar delante del Señor, el Señor nos va a ver como obedientes. Entonces diremos: Señor, pero yo nunca he sido obediente de ti. Y Él dirá: Jesucristo lo ha hecho por ti. Él ha obedecido en lo que tú no has podido obedecer. En segundo lugar, era importante que Jesús sea completamente hombre por el sacrificio vicario al que estaba llamado a hacer. Desde la caída de Adán, nosotros somos irrespetuosos de Dios, impíos, odiamos a Dios. Esto es inaudito. Es como si un perro le mordiera todo el tiempo a su amo. Pero eso es lo que hacemos nosotros con Dios. Las criaturas de Dios lo odian, buscan su destrucción. ¿Acaso no vemos eso en nuestra cultura? Lo sacan de sus escuelas, lo sacan de sus constituciones, lo sacan de su cultura, quieren sacar a Dios de sus vidas. El libro de Romanos nos pinta un retrato espantoso de la situación del hombre. Lo que dice allá es: la gente prefiere adorar piedras, árboles, la tierra. Esa es parte de nuestra cultura. No respetamos a Dios, pero sí vamos a respetar la tierra, y la tierra es creación de Dios. En muchos países adoran a las ratas. Para Dios eso es espantoso. Yo soy su creador, yo los he cuidado, yo los he protegido, pero ustedes aman a una rata y no a mí. Eso es denigrante. Por todo eso, dice Romanos también que Dios tiene una ira grande contra el hombre. Porque el hombre lo odia a Dios, se ha hecho deudor de Dios, de una deuda que es impagable. Y Dios ha tenido que hacerse hombre para hacer un sacrificio vicario. Vicario quiere decir en sustitución. Si una cucaracha viene y me pica todo el tiempo, yo tengo el poder para pisarla, y Dios lo hubiera hecho con nosotros. Pero Jesús viene a ser pisado por la afrenta que nosotros le hemos hecho al Señor.
La deuda que tiene el hombre con Dios es tan grande que solo Cristo, hombre, puede pagar esto como sustituto. Por eso debería ser semejante en todo a los hombres. En tercer lugar, Cristo tenía que ser hombre, porque solo así podía ser mediador entre Dios y los hombres y ser nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 7:3 dice la palabra: Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Un genio de la teología, es algo que a los jóvenes especialmente les animo a leer, especialmente los que saben inglés, es Douglas Wilson. Douglas Wilson es probablemente una de las mentes más brillantes. Solamente les quiero decir que comparado, digamos, con Tim Keller, que es otro genio, o tal vez Al Mohler, Douglas Wilson es mucho más grande que él, pero casi todo lo que él tiene escrito está en inglés. Pero los que saben inglés, yo les animo realmente a que lean a Douglas Wilson. Él escribió una vez acerca de esto: Jesucristo se hizo hombre, pero Él no lo hizo como un ejercicio meramente temporal. Él no lo hizo como una prueba de 30 años, solo para regresar después a su antiguo estado preencarnado. Se convirtió en un hombre para ser nuestro sumo sacerdote, para que haya un hombre orando por nosotros a la diestra del Padre. Y Él sigue ocupando este cargo y lo ocupará para siempre. Lo que dice Douglas Wilson aquí es: Dios no ha hecho un ejercicio, a ver, ¿cómo será ser un hombre? Voy a ir a probar. No, Él se hizo hombre para siempre. Eso es una cosa que dice la Biblia. Él se hizo hombre para siempre. Hoy sigue siendo hombre. Solo así Él es mediador por nosotros los hombres. Y Douglas Wilson dice: y lo será para siempre, por la eternidad. Él no ha venido a hacer la prueba cuando se humanizó. No dijo: por 30 años voy a volverme vulnerable y me voy a hacer hombre y después voy a volver a mi estado natural. La unión hipostática está tan vigente como cuando Él vino a hacer su ministerio en la tierra. Solo así Él va a ser un sustituto, o más bien un mediador eterno, sumo sacerdote delante del Señor. Muchas gracias. Perdón, nunca soy así tan exigente, pero tengo que hablar 3 días más, entonces el agua fría me va a cerrar totalmente. Hace años yo vi una película que no les voy a decir el título porque el título es medio obsceno, pero era una película donde un hombre quiere construir en un lugar donde viven muchos indigentes. Él quiere construir unos edificios. Y los indigentes, los pobres, le dicen: no, ¿cómo? ¿Acaso él sabe qué es ser pobre? Y el rico escucha eso, y el rico dice: yo sería pobre, un pobre feliz, dice el rico. Y entonces los otros, sus amigos ricos, dicen: no, ¿qué va a ser fácil? No, yo sería un pobre feliz. Haremos la prueba. Y el rico va y por 30 días hace un compromiso con sus abogados y todo. Era un multimillonario. Él le dice: por 30 días voy a vivir con los indigentes y voy a ser el pobre más feliz. Y les voy a enseñar a los pobres a ser feliz siendo pobre. Entonces el rico va, se pone ropas viejas y todo, cabellos parados. Y el primer día empieza a tener hambre y él tenía $1 nomás. Tenía que durar 30 días. Entonces él va donde un señor que vende hot dogs y le dice: mira, te voy a comprar, dame 8 hot dogs, y cuando yo vuelva, porque estoy haciendo una apuesta, cuando yo vuelva a ser rico, te voy a regalar una casa. Y el hot doguero se ríe. Todos los indigentes me dicen eso, le dice. No, prefiero el efectivo, le dice. Y ahí empieza a asustarse el rico. No, dice: ay no, esto está un poco difícil. ¿Cómo puedo lograr que la gente crea que yo realmente soy millonario? Y así va yendo por uno y otro lugar y empieza a sentir la pobreza. Pero no es infeliz, todo el tiempo él está feliz. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de que en 30 días él va a volver a ser multimillonario. Para resumirles, lo que pasa en la película es que después de 30 días,
sus abogados han aprovechado todo para quitarle todo. Y cuando él va a su edificio para entrar a su casa, el guardia de seguridad no lo deja entrar. Este loco, ¿dónde quiere ir? Oye, ¿qué te pasa? Yo soy el dueño de este edificio. Y el guardia le dice, todos los indigentes me dicen eso. Y ahí se da cuenta que se ha quedado pobre, verdaderamente pobre. Y empieza a vivir entre los pobres, porque lo han despojado de todo. Y empieza a buscar comida en la basura. Empieza a amar a una chica que es así indigente como él. Porque antes de eso a esa chica le gustaba, pero decía, no, es indigente. Yo tengo chicas más lindas, cuando vuelva a mi estado voy a volver con mis chicas lindas. Pero cuando se vuelve pobre, él va con esa chica indigente, se enamora, entierra a un amigo, a quien quiere mucho, y llora un momento porque dice, yo era millonario y ahora no puedo enterrar a mi amigo. Pepto se llamaba su amigo, y en una latita, lo quema en una latita, lo pone y lo echa al mar, sus cenizas, y llora y se da cuenta que es pobre. Cuando Cristo vino a este mundo, no hizo un proyecto de 30 años, voy a ser hombre por 30 años y luego voy a retornar a ser Dios. Él se quedó hombre, y cuando Él dijo, tengo hambre, tuvo hambre. Cuando Él dijo, estoy cansado, estuvo cansado. Cuando Él dijo, tengo miedo, tuvo verdadero miedo. Cuando Él estaba en Getsemaní, la palabra que Él usa es tarazo. Tarazo es terror. Señor, tengo miedo. ¿Cómo va a ser esto de morir por todos? Tengo miedo. ¿Hay una opción de no hacerlo así? Y Dios le dice, no hay. Su miedo era humano. Miedo, el miedo que tú sientes. Él sigue siendo hombre y lo va a hacer por la eternidad. Así es, mediador. Cristo, nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos 7:3. Cristo, nuestro sumo sacerdote, dice, para siempre. Para siempre. Los 30 años de ministerio de humanidad de Cristo allá se han extendido para la eternidad, porque Él va a ser hombre para siempre. Y Dios también para siempre. Por otro lado, se hizo hombre para cumplir el propósito de gobernar la creación. Nosotros la destruimos, Él realmente la gobernó, la cuidó. Por otro lado, también para ser un modelo de vida para nosotros. En Juan 2:6 dice, en primera de Juan 2:6 dice la palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Saben lo que significa esto? Nos ha hablado por el Hijo. Una cosa es el concepto misericordia en la palabra, pero otra cosa es ver la misericordia encarnada. Una cosa es ver pacificador en la palabra, el concepto, y otra cosa es ver un hombre pacífico. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino a mostrarnos la paz, vino a mostrarnos la misericordia, vino a mostrarnos la humildad. Todos los atributos de Dios los hemos visto en Jesús. Por eso dice la palabra, en otros tiempos el Señor nos ha hablado por medio de los profetas, por medio de la Escritura, pero en estos días nos ha hablado por medio del Hijo de Dios. ¿Quieres saber qué es humildad? El Hijo de Dios te va a mostrar qué es humildad. Una cosa es el concepto, pero otra cosa es el humilde. Y Cristo es eso lo que nos ha enseñado. Para ser un modelo para que nosotros podamos aprender a vivir. Todos los conceptos abstractos acerca del amor, la compasión, la misericordia, la humildad, Cristo los ha encarnado. Y por 30 años hemos visto al amor, la compasión, la humildad, la misericordia, la verdadera piedad andando en medio de nosotros.
¿Cómo quiero ser? A veces los jóvenes me preguntan, ¿cómo debo ser? La Biblia dice, como Cristo. Cuando tú te preguntas, ¿cómo debo ser? Como Cristo. Esa es la respuesta. No hay otra respuesta, porque Él se hizo hombre para que sea modelo por nosotros. Finalmente vamos a ver por qué era necesario que Jesús siga siendo Dios. Él podía haberse vuelto hombre y listo, ahí ser nuestro mediador. Pero tal vez no podía así salvarnos a nosotros. Porque hay algunas cosas por las que Él necesitaba seguir siendo Dios. En primer lugar, Él necesitaba seguir siendo Dios porque la salvación solo puede venir de Dios y solo puede ser consumada por Dios. Ninguna criatura en el universo tiene esa vocación de salvar. No es natural en nosotros salvar. ¿Acaso no vemos en nosotros cómo estamos destruyendo el mundo? Tantas películas acerca de proteger el medio ambiente, pero tenemos una naturaleza destructiva. Ningún ser en el universo tiene la vocación de salvar excepto Dios. La salvación tenía que venir de Dios. Y si teníamos que ser salvados, Cristo tenía que seguir siendo Dios. El deseo de salvar está estrechamente ligado a Dios, porque Dios solamente tiene verdadera misericordia y compasión. La vocación de Dios es salvar. En Jonás 2:9 dice la palabra del Señor: mas yo, dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, dice, es de Jehová. Es propiedad de Él, porque solo Él tiene un deseo inherente a Él mismo de salvar. Después nadie más desea salvar. El corazón del resto es de destrucción, de destruir. Por eso Cristo tenía que seguir siendo Dios. Hay en Dios un deseo ardiente por salvar. Dios es el padre de familia que esperó al hijo rebelde cuando éste se fue a gastar sus bienes con toda clase de perversiones. Dios es el buen pastor que deja a las 99 ovejas buscando a la perdida. Dios es la mujer que busca desesperadamente la moneda que se le había perdido. Porque solo en Dios hay esa capacidad de sentir misericordia, de buscar a la oveja perdida, de encarnar a su Hijo inclusive para buscar a la oveja perdida. La salvación solo puede venir de Dios y solo puede ser consumada por Dios. Por eso era necesario que Cristo siga siendo Dios. En segundo lugar, era necesario que Cristo siga siendo Dios porque solo un Dios infinito pudo soportar una ira infinita. Solo un Dios infinito podía soportar una ira infinita. Cuando pensamos en la cruz, pensamos que el sufrimiento de Cristo se reduce a los latigazos, a los escupitajos, a las patadas, a los pedazos de carne que le quitan los verdugos, a la corona de espinas que dolorosamente exprime la sien de nuestro Señor y pinta de rojo el glorioso rostro del Señor. Pensamos que tal vez eso era lo peor. Y bueno, tal vez añadimos a Satanás, ahí estaría Satanás, ¿no? Pensando que ha logrado desbaratar el plan de salvación del Señor. ¿En cuántos momentos Satanás se estaría burlando de Jesús y del Señor, diciéndole a Jesús: Jesús, ¿dónde están tus seguidores? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están los cojos, los ciegos, los mancos a quienes tú has sanado?
Y las prostitutas a quienes tú has recibido y los excluidos de la sociedad a quienes tú has amado y has incluido, ¿dónde están, Jesús? ¡Ja! No hay nadie contigo, estás solo. Estás solo, Jesús. Te han traicionado, te han abandonado. La verdad era que Jesús previo a la cruz estaba solo hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque en Juan 16:32 dice: he aquí, dice, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aunque habían trozos de carne colgándose de él, aunque todo era una bola de sangre en él, aunque no había un amigo cerca de él, para él había un consuelo: el Padre está conmigo. Ese era su mayor consuelo. Todos lo habían olvidado, su padre no lo había olvidado, él seguía siendo fiel a su lado, leal a él. Su presencia le daba las fuerzas para continuar. Los dolores eran espantosos, pero la presencia de Dios alentaba su espíritu. Pero todo eso cambió como a las 12. A las 12 algo sucedió. Era como si el universo no quisiera ver lo que estaba pasando con el Creador. Y de pronto todo se oscureció. El sol ya no quería seguir viendo tanta ignominia al Hijo de Dios. Y por 3 horas hubo tinieblas. Estas tinieblas eran diferentes de cualquier otra tiniebla que se ha experimentado alguna vez en la tierra. ¿Por qué? Porque en medio de esas tinieblas, un quejido estremecedor salió de en medio de la oscuridad. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda clase de cosas dijeron acerca de esto. Está llamando Elías, decían algunos. Pero la verdad de esta frase es que estaba desnudando la realidad más dura de la crucifixión. Hubo golpes, hubo humillaciones, hubo sangre, hubo miles de tormentos para el Señor Jesús. Todo era soportable, todo era fácil de llegar, era un valle oscuro, pero ser separado de su Padre, eso era insoportable. Ahora verdaderamente estaba solo, en medio de las tinieblas. Todo tipo de sufrimiento para él era soportable, su padre estaba con él. Pero cuando su padre lo abandonó, fue pisar el lagar del infierno, fue visitar el infierno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Romanos 3:23 hay un versículo que muchos sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? A veces no entendemos ese concepto. Lo entendemos en la cruz. Para Cristo fue soportable que sus amigos lo abandonaran. Para Cristo fue soportable que fuera lastimado hasta más no poder. Para Cristo fue soportable todas las humillaciones que le hicieran. Pero lo único que no podía soportar era estar lejos del Padre. Porque ese dolor no se compara a ningún otro dolor. Y Jesús fue separado del Padre. ¿Qué significa? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Lo ves en la cruz. Lo ves en la cruz. Nunca vemos a Cristo desanimado. En medio de su dolor, en medio de la pérdida de sangre, el menosprecio, la sed, la desolación, no se quejó de la cruz, ni de los clavos, ni de las burlas.
Él soportó con silencio las torturas, su cuerpo lastimado, su abandono, el abandono de sus amigos. Para Él todo era soportable. El Señor estaba ahí, Pedro lo había negado. Nunca Jesús en medio de todo ese dolor dice al Padre: Padre, ¿por qué Pedro me ha negado? ¿Por qué Judas me ha traicionado? ¿Dónde están los cojos? ¿Por qué me lastiman tanto? Soy el Hijo de Dios. Nunca se queja de eso, excepto cuando el Padre lo ha abandonado. Ahí es donde Él no puede soportar más. Ahí es donde todo el infierno está sobre Él. Padre, ¿por qué me has dejado? Todo se puede soportar, todo se puede aguantar, pero si tú te vas, ese es el infierno. El infierno no es el infierno porque allá hay dolor. El infierno no es el infierno porque allá hay mucho tormento. El infierno es el infierno porque ahí no está Dios. Por eso es el infierno. Y eso es lo que probó Cristo en la cruz. La ira de Dios es ira divina. Solo Dios podía soportar la ira divina. Por eso era necesario que Cristo siga siendo Dios. La ira de Dios es mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Esa era la razón por la que Cristo tenía que seguir siendo hombre y tenía que seguir siendo Dios. Solo Dios podía soportar la ira de Dios y lo soportó. Fue terrible, no sabemos ese misterio. ¿Cuántos segundos? Pero un segundo lejos de Dios es el infierno mismo. Cuando dice Romanos 3:23, separados de mí, o sea, los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios, eso es lo que Él cargó sobre nosotros, la destitución de la gloria de Dios. Nosotros no lo hemos probado todavía en su dimensión. Los afanes de este mundo, las cosas que hay en este mundo, nos han hecho olvidar, como que nos han adormecido. ¿Qué significa vivir separado de Dios? Cristo lo padeció en la cruz, en su verdadera dimensión. La ira de Dios solo podía ser soportada por Dios. Quiero aplicar esto con una historia. Quizás la han escuchado en alguna parte. En Australia se realiza una competencia muy dura que se llama el Ironman. El Ironman significa el hombre de hierro. Es una competencia muy difícil de cumplir. Y un hombre por muchos años había hecho el Ironman. Solo para darles un parámetro más o menos de lo que significa, todo empieza muy de madrugada, tienen que nadar en el mar 4 kilómetros, a nado tienen que ir, tienen que nadar y es un agua bastante fría, no es helada en realidad. Salen de nadar, tienen que tomar una bicicleta y más o menos recorrer unos 180 kilómetros más o menos, ininterrumpidos, subidas y bajadas, es muy difícil. Y terminado esto, tienen que hacer una maratón, un trote de 42,5 kilómetros. Este hombre, que había hecho muchas veces el Ironman, soñaba con hacer el Ironman con su hijo, pero nunca se pudo dar, porque el hijo de este hombre había nacido con una parálisis cerebral. Cuando este hombre tenía 60 años, decidió hacer el Ironman con su hijo paralítico. Se inscribió al Ironman. Y así empezó una historia increíble. Nadó en el mar los 4 kilómetros, tomó la bicicleta los 180 kilómetros, tuvo que trotar con él, ¿no? Trotando, pero llevando a su hijo paralítico
por 42 kilómetros y medio. Generalmente el Ironman se lo hace en 8 horas y 15 minutos. Él lo hizo en 17 horas a sus 60 años. Pero lo lograron. Y al final, esta era la expresión del paralítico. Ganamos, papá. Ganamos. Pero el paralítico no corrió ni 1 kilómetro, no nadó ni 1 kilómetro. Fue el padre que lo llevó a cuestas. Pero ganaron. Y ahí está el paralítico gritando: ganamos, papá, ganamos. ¿Por qué Cristo tenía que ser hombre y Dios a la vez? Porque humanamente jamás hubiésemos alcanzado la salvación. Éramos paralíticos espirituales. Cristo lo hizo todo. Y para hacerlo todo tenía que ser Dios, tenía que ser hombre, para cargarnos a cuestas. Y al final, cuando llegamos, cuando cruzamos la meta, cada uno de nosotros podemos decir: ganamos, Jesús, ganamos, Jesús. No pude obedecer, tú obedeciste por mí. No pude hacer nada por el Señor, tú lo hiciste por mí. Había una ira grande sobre mí, pero tú lo soportaste. Ganamos, Jesús, ganamos, Jesús. Porque Él ha imputado todo su sufrimiento, toda su obediencia a nosotros, paralíticos. Y de la mano del Hijo de Dios, hombre y Dios a la vez, corremos la carrera hasta cruzar la meta. Cuando hablamos de la gloria de Dios, pensamos en eso. Ahora ven a Jesús glorioso. ¿Lo ven a Jesús glorioso? Pueden contar a otros y decir: así es Jesús. Eso significa glorificar a Dios. Contar de Jesús lo que Él es en su dimensión. Eres un paralítico, yo soy un paralítico. Pero vamos a cruzar la meta de las espaldas de Jesús. Vamos a orar. Señor,